Bueno, primero que nada quiero extender un cordial saludo a toda la comunidad de HashiCorp que nos acompaña el día de hoy en esta nueva edición de HashiTalks Latinoamérica. Estaremos dando inicio a este evento con un tema bastante particular y que ha cobrado mucho auge durante los últimos años a medida que ha habido una mayor adopción de computación en la nube. Esto se basa en el modelo de confianza cero, el cual nos propone una filosofía en donde no podemos confiar ni en nuestra propia sombra. Primero quiero hacer también una pequeña introducción para aquellas personas que no me conocen. Mi nombre es Alejandro Medina, soy DevOps Engineer en Webera, una consultora de software donde proporcionamos DevOps as a Service. También formo parte del programa de HashiCorp Ambassadors, así como vengo liderando el capítulo de HashiCorp User Group en la ciudad de Bogotá, Colombia. Antes de entrar en detalles sobre el modelo de confianza cero, quisiera hacer un repaso de una pequeña historia, la cual se me hace como una anécdota muy interesante para ver cómo se implementa el modelo de confianza cero, no solo dentro del mundo computacional, sino incluso por fuera. Esta es la historia de Willy Herold, un soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial, el cual durante los últimos días de la guerra consiguió suplantar la identidad de un oficial de la Luftwaffe por medio de un uniforme de capitán que simplemente se consiguió abandonado, y esto lo llevó a asumir a una autoridad que no le correspondía. Lo irónico de esta historia es que incluso cuando esto ocurrió, Willy Herold se consiguió con muchos oficiales que eran de verdad y a ninguno se le ocurrió autenticar su identidad. Es ahí donde creo que cobra mucha relevancia el modelo de confianza cero, que nos dice básicamente no se puede confiar en nada, tienes que autenticar y autorizar todo. Ahora, cuando llevamos esto ya al mundo del cloud computing o la nube, como bien la conocemos en español, tenemos que existen varios retos. Primero está la seguridad multicloud, cuando venimos a utilizar diferentes proveedores de nube pública, como puede ser AWS, GCP, Azure, etc. Y cómo dentro de ellos podemos implementar un mundo de confianza cero. Primero tenemos que entender un poco del modelo operativo en la nube. Basado en el TAO de HashiCorp, lo que nos propone es que no se trata tanto de las herramientas o de las tecnologías, sino más bien del flujo de trabajo. Y el flujo de trabajo de HashiCorp se compone por los 4 elementos que vemos a continuación, que es provisionar infraestructura, asegurarla, conectarla y correr nuestras aplicaciones. Cada una de estas capas tiene de por sí una herramienta particularmente diseñada para trabajar en base a ello. Por ejemplo, tenemos que Terraform se encarga de la parte de provisión en la infraestructura, Vault como un gestor de secretos para la parte de seguridad, Consul para la parte de conectividad y Nomad como un orquestador para correr nuestras aplicaciones. Cuando nos enfocamos en la parte particularmente de seguridad en la infraestructura, anteriormente encontrábamos que antes de la nube, muchas infraestructuras se veían basadas en hardware o lo que bien conocíamos como on-premise, cuando teníamos servidores físicos y presuponíamos que podíamos darle un alto grado de confianza a nuestras redes a través de imponer seguridad por medio de direcciones IP, firewalls, VPNs, etcétera, etcétera. Y esto hacía que tuviéramos como un perímetro definido, como lo podemos ver en el diagrama. Esto también suponía varios retos y que al día de hoy no funciona para muchas de las complicaciones que vemos a la hora de adaptar computación en la nube. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque al otorgar un alto grado de confianza, ¿qué haces en el caso de, supongamos, una persona dentro de nuestra organización a la que le hemos otorgado credenciales, le hemos dado una llave SSH para que pueda acceder a algún servidor? ¿Qué pasaría en el caso de que esa persona abandone la organización? ¿Cómo revocas esas credenciales? Tendrías que hacerlo de una manera muy manual. Es muy difícil llevar una trazabilidad de todo esto. Y es aquí donde entra la infraestructura dinámica como una solución a este problema.
en el enfoque que nos propone tener infraestructura dinámica, primero es que adoptamos un modelo donde nuestras redes son de baja confianza o no hay confianza, tanto por fuera como dentro de nuestro perímetro. También suponemos que las credenciales no pueden ser otorgadas de manera estática, ya que siempre existe el riesgo de que puedan ser filtradas o expuestas. Y de ahí a que el enfoque que propone, por ejemplo, Vault como solución, es el de utilizar credenciales generadas dinámicamente. Y de esta manera también podemos imponer seguridad basada en identidades, como que primero, si alguien quiere acceder a dichas credenciales, tiene que autenticar su identidad, y una vez autenticado y autorizado, se le dan, otorgan dichas credenciales para que pueda acceder a los sistemas críticos. Este enfoque permite que la infraestructura dinámica, haciendo uso de credenciales que sean efímeras, reduce la ventana de ataque que pueda exponer nuestra infraestructura a nuestros sistemas críticos. Ahora, hay 4 pilares que conforman la filosofía Zero Trust o de confianza cero, y que son los controles basados en identidad. Tenemos 4 que vendrían componiéndose de la siguiente manera. Tenemos la autenticación y autorización de máquinas, Machine Authentication and Authorization. Tenemos el acceso de máquina a máquina, Machine to Machine Access. Tenemos el acceso de humano a máquina, Human to Machine Access. Y finalmente la autorización y autenticación de humano. Primero que nada, vamos a hablar de la autenticación y autorización para máquinas. Aquí es donde entra en relevancia una de las herramientas más conocidas desarrolladas por HashiCorp, que es Vault. Vault vendría a encargarse de la parte de Machine Authorization Authentication, autorizar y autenticar nuestras máquinas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, Vault, para aquellas personas que no lo conocen, es una herramienta de gestión de secretos, la cual nos permite de manera centralizada, ya que es un sistema centralizado, almacenar, acceder, distribuir secretos generados de manera dinámica, como pueden ser tokens, contraseñas, certificados, llaves de cifrado, hacia cualquier entorno de nube pública o privada. Anteriormente ya había mencionado el ejemplo en donde teníamos credenciales que eran otorgadas de manera sin autorización alguna, y que además se disponían de manera estática. Es decir, no había una manera para automatizar la generación de estas credenciales, ni cómo revocarlas. Entonces, digamos, en el escenario donde, y que esto pasa muy comúnmente, muchas veces unas credenciales son compartidas por medio de canales inseguros, como puede ser un chat de Slack, un correo, un repositorio en GitHub, donde al filtrarse de esta manera, nuestra infraestructura puede quedar expuesta de una manera que puede ser muy dañina para una organización. Cuando venimos a implementar soluciones como Vault, primero el cliente tiene que realizar una autenticación a Vault. Esto está definido por medio de pólizas que designarán hacia qué determinadas credenciales puede tener acceso determinado cliente. Y una vez validado esto, Vault puede hacer la generación de secretos dinámicos, los cuales pueden tener un tiempo de vida definido, y una vez haya expirado este tiempo, ya estas credenciales quedan inútiles, no se pueden utilizar, y esto permite reducir de nuevo la superficie de ataque dentro de una organización. Dentro y por fuera, de hecho. Bueno, una vez validado la parte de la autorización y autenticación para máquinas, también está el reto de cómo conectamos nuestras máquinas y que se comuniquen de manera segura. Es aquí donde entra en juego HashiCorp Consul, el cual se encargaría justamente de la parte de Machine to Machine Access. Entonces, Consul lo que hace es que puede imponer a través de autenticación entre aplicaciones cuáles son las máquinas que se van a comunicar entre unas a otras, y asegurarse de que
tengan las normas de tráfico determinadas correctamente. Esto permite que a través de un acceso basado en identidad podemos obtener una mayor escalabilidad, eficiencia y seguridad. Consul, por otro lado, también nos permite descubrir servicios, automatizar configuraciones de red y habilitar conexiones seguras. Luego de esto, tenemos la parte de autenticación y autorización humana, que es aquí donde se empieza a poner un poquito complejo el asunto, ya que cuando le agregamos el factor humano, siempre se va a poner más complejo todo, ya que de hecho se dice mucho en seguridad de la información que el eslabón más débil es el factor humano. Aquí una de las soluciones que propone HashiCorp y una de sus innovaciones, de hecho, ya que HashiCorp Boundary fue lanzado a finales de 2020 durante la HashiConf Global, fue anunciado por primera vez. Y la solución que proponen es básicamente un acceso basado en identidades. Primero hay que tener en cuenta que anteriormente las soluciones tradicionales para salvaguardar los accesos de usuario requerían que, por ejemplo, en un proceso de onboarding a determinado usuario le otorgábamos llaves SSH, credenciales a VPN, disponer de bastiones host, y esto puede crear ciertos riesgos de filtración de estas credenciales, la exposición a nuestros recursos de infraestructura y de sistemas críticos. Porque una vez otorgada, por ejemplo, el acceso a un VPN, esa persona podría tener acceso a todos los recursos dentro de esa red, lo cual puede suponer un problema. Entonces, la idea detrás de Boundary es que primero permite asegurar el acceso a aplicaciones y sistemas críticos por medio de autorizaciones granuladas y efímeras. Esto se hace por medio de sesiones y scopes. Podemos definir también como grupos y catálogos a los cuales tendrá acceso determinado usuario. Y podemos ver un flujo de trabajo de cómo funcionaría Vault. Primero tenemos un usuario en el cual, por ejemplo, en el proceso de onboarding, en vez de darle asignarle unas credenciales VPN o llaves SSH, simplemente tenemos que hacer que inicie sesión a través de una identidad que sea autenticada. Una vez autenticada, podemos basarlo en roles y servicios designados para esta persona, lo cual permite de manera más robusta generar entornos dinámicos. Y luego podemos determinar a través de servicios o hosts seleccionados hacia qué recursos de nuestra infraestructura que estén determinados puede acceder ese usuario. Es decir, un ejemplo particular puede ser si un usuario requiere acceder a una base de datos, se puede determinar por medio de un grupo de administradores de base de datos y un catálogo donde se dispongan las bases de datos a las cuales va a tener acceso. De esta manera no le estaríamos dando la autorización para que tenga acceso a toda nuestra infraestructura como lo haría en un VPN, sino que simplemente tendrá un acceso granulado a los recursos a los cuales está autorizado. Y de esta manera, como bien podemos acá, el usuario no tendrá acceso al resto de nuestra red. Y finalmente, la conexión se realiza de manera automática y las credenciales de la aplicación no son otorgadas a este usuario. Y bueno, viendo ya cómo son estos controles basados en identidad y de por qué la importancia de implementar estos modelos dentro de una organización, es aquí donde decimos que no se puede confiar no solo en nadie o en nada, sino ni siquiera en tu propia sombra. Es aquí donde tenemos que tener este grado de confianza que debe ser cero para mantener la mayor integridad de nuestros sistemas críticos. Bueno, vamos a hacer también una pequeña demostración. Para ello utilizaremos una configuración de OIDC como método de autenticación por medio de Boundary. Para ello he incluido un repositorio, el cual tiene una configuración de Terraform para hacer la configuración
por medio de un enfoque de infraestructura como código. También existen opciones para hacerlo simplemente utilizando la terminal de Boundary o incluso la interfaz gráfica. En mi caso, prefiero utilizar Terraform y un enfoque como infraestructura como código para darle más consistencia. Primero que nada, pues hay que iniciar un entorno de desarrollo. Para ello haremos uso del comando boundary dev, el cual nos permite iniciar un entorno de boundary en nuestra máquina local. Una vez iniciado, podemos ver también los métodos de autenticación que están disponibles dentro de nuestra sesión. Podemos listarlos. En nuestro caso, vamos a crear un método OpenID Connect, el cual nos permite como unificar nuestros proveedores de autenticación y tener un flujo de trabajo más consistente. Este, por ejemplo, funciona en el caso del stack de HashiCorp, ya que no solo sirve para autenticarse a Boundary, también sirve con Consul o incluso con Vault. Aquí a compartir mi terminal. Ya aquí tengo en otra ventana la sesión, perdón, el entorno de desarrollo de Boundary iniciado. Lo podemos ver a través del localhost 200. Como método de autenticación, tengo un método OIDC. Vamos a ver un momento la configuración que tengo definida en Terraform. Vamos a ver nuestra configuración principal, nuestro main. Primero estamos haciendo uso del provider de Terraform para Boundary. La integración la estoy haciendo por medio de Auth0, el cual será nuestro cliente para la autenticación. Y a través de Auth0 podemos generar como los métodos de los secretos, o sea, como el clean ID y el clean secret se generan a través de Auth0. Defino la URL para la cual va a ser el método, en este caso es el localhost. Vamos a ver un poco en providers para tener más información sobre el provider de HashiCorp Boundary, versión 1.0.5. Aquí muy importante que cuando iniciamos el entorno local de Boundary, nos va a generar un Recovery Key Mess HCL. Y tenemos que copiar esta llave, reemplazarla, para poder hacer la respectiva provisión de los recursos. Entonces, primero voy a iniciar nuestro módulo de Terraform y voy a aplicar los cambios. Muy importante, antes de aplicarlo, que he definido variables y a través de un archivo Terraform, perdón, un archivo variables.tfvars, estoy definiendo variables que son sensibles. Pueden ver acá que aquellos valores que son sensibles a la hora de hacer la provisión y que Terraform nos muestre el plan, no nos va a marcar estos valores porque van a estar ocultos. Y estos son marcados como sensibles, ya que pueden representar un riesgo si se llegaran a filtrar. Y bueno, ahora sí vamos a aplicar nuestros cambios. Voy a generar primero un plan. Y aquí podemos ver que primero va a crear un usuario para el OIDC y el método de autenticación. Esos son los dos recursos que se van a crear luego de aplicar esta configuración de Terraform. Ahora vamos a la OIDC. Ver aquí. Voy a aplicar. Y vamos a iniciar sesión. Ahí puede iniciar sesión y se autenticó de manera correcta. Si me voy a métodos de autenticación, podemos ver que tengo aquí el método de autenticación definido por Terraform o IDC, Generated Global Scope Initial o IDC Code Method. Si nos vamos acá, podemos ver que
las acciones que tiene este método de autenticación es simplemente para autenticar a un usuario. Luego podemos definir qué otras acciones puede tener integrada, y de esta manera es que podemos definir de manera granular qué es lo que se puede hacer. Y bueno, para finalizar, espero hayan disfrutado mucho de esta presentación y que tengan siempre muy en mente el porqué, la importancia de los modelos de confianza cero, y más cuando estamos haciendo esta adopción a sistemas en la nube, se vuelve muy vital hacer uso de estos parámetros y arquitecturas basadas en un modelo de confianza cero. Espero hayan disfrutado mucho la sesión y nos vemos hasta la próxima.